Muy buenas tardes a todos, soy Isabel Durán. Bienvenidos y muchísimas gracias por asistir a esta mesa redonda de las jornadas organizadas con motivo del 425 aniversario del ICAM. Gracias también a los patrocinadores que han hecho posible la organización de estas jornadas. Es mi micro el que está mal. Permítanme presentarles esta mesa llena de inicio accidentado, pero que va a ser espectacular, con insignes ponentes y de indudable interés social que van a analizar la crisis de la jurisdicción social y sus alternativas, un tema que la sección laboral del ICAM considera absolutamente relevante y al que invitamos a todos a participar activamente, puesto que tras la hora y cuarto, no sé si ya tendremos de debate, vamos a abrir ese turno de ruegos y preguntas de 15 minutos, por eso les invitamos a participar activamente. Presenta a nuestros ilustres ponentes Pilar Fallos, que es miembro del Consejo de Colegios. Pilar, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir a esta mesa y por asistir a las celebraciones del 425 aniversario de nuestro colegio. Aquí tenemos dos excelentes ponentes que nos van a ilustrar sobre la crisis de la jurisdicción social, a identificar los problemas y apuntar unas posibles soluciones o alternativas a la misma. En primer lugar, don Ricardo Bodas es magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo desde noviembre de 2019. Sin embargo, adicionalmente es compañero y ejerció como abogado desde 1975 a 1990, momento en el que ingresó en la carrera judicial, siendo destinado a los juzgados de lo social 28 de Barcelona y después al 31 de Madrid. Posteriormente también fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia hasta 2007, reincorporándose después al juzgado de lo social 31 de Madrid. De aquí, en 2009, se le nombró presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y, como hemos dicho, a partir de noviembre del 2009, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Javier Hervás es el presidente de la sección de laboral del colegio. Javier, desde 2012, en que se incorporó a KPMG Abogados. Ahí enfrente, sí, la torre de enfrente, pues desarrolla su actividad en relación con el derecho laboral y tiene una dilatada experiencia en relaciones laborales colectivas, en el diseño de políticas estratégicas, de reestructuración y sobre todo en la negociación de convenios colectivos, así como en el asesoramiento en relaciones laborales especiales, deportistas y personal de alta dirección. También litiga en la jurisdicción laboral y el desarrollo de su actividad se ha concentrado en varios sectores empresariales, ¿no? Químicas, farmacéuticas, seguros, financieros, todo. Y además me gustaría destacar que además de su formación en España, en Alcalá de Henares, también está formado en un posgrado en Derecho en Italia, en Milán, en la Universidad del Sacro Cuore. Pues, muchas gracias. Bueno, pero yo te veo jovencísimo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, gracias por la presentación. Y bueno, en la sección vamos a seguir el modelo que los que estáis acostumbrados a estar en la sección y de los últimos años seguimos. Es decir, no hemos optado, como en otras secciones, quizá más brillantemente que nosotros, por una intervención multidisciplinar, sino por una intervención casi magistral, casi no, sin magistral, que es la de Ricardo. Ricardo, aparte de compañero, como ya sabéis, colegiado hace 47 años, nos dijiste, ¿no? 47 años ya. Todos le conocemos de su larga trayectoria en juzgados, Audiencia Nacional y ahora en el Supremo, ¿no? Y lo que hemos decidido, ha decidido él, traer es algo que para nosotros los laboralistas es muy relevante, es nuestro día a día en la jurisdicción social. Y una visión, bueno, iba a decir crítica, pero no es crítica, porque es su visión natural,
y como llevan muchos años de pelea con esto, es su visión de cómo está hoy o cómo está nuestra jurisdicción, una jurisdicción que, si habéis leído la introducción que se hizo, pues una jurisdicción marcada por un principio de celeridad, fundamentalmente, que lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo por muchos y múltiples motivos, que ahora Ricardo nos hará una exposición desde el punto de vista del dato, que eso yo creo es importante. Los laboristas no somos muy dados al dato, pero cada vez lo somos más, porque al final nos movemos con ello, ¿no? Del dato, de la realidad de nuestra jurisdicción, de la realidad en la resolución de las distintas instancias y cómo vamos echándonos a las espaldas dilaciones que pagamos todos, pero fundamentalmente pagan los justiciables, ¿no? Pagan nuestros clientes al final, ¿no? Como decimos en la introducción, no vamos a hablar de medios, no vamos a hablar de medios materiales. La queja del medio material es va de otro lado, ¿sabes? Nosotros al final somos abogados, él es magistrado, y habrá gente que decida, las administraciones, sobre si nos da más medios, nos da menos medios para desarrollar la labor de la jurisdicción. Entonces va a plantear soluciones en línea, de la que podemos plantear o desde el colegio o desde la jurisdicción, desde la línea de modificaciones legislativas o en línea de los sistemas de resolución extrajudicial. Hubiéramos querido que hubiera estado aquí Beatriz Losada, presidenta del CIMA, que ella ferviente defensora de este tipo de circunstancias, pero bueno, por razones personales no puede estar. Y de esto va a hablar Ricardo, y sabéis cómo funcionamos en la sección. Somos como muy ágiles, entonces después de que él hable el tiempo que estime, 45, una hora y cuarto, lo que queráis, si queréis que hable menos, si queréis que hable vosotros, también. Somos así de flexibles y tal, pero yo creo que es bueno escucharle y vamos a ver cómo vamos. Y muchas gracias por asistir y venir hasta aquí. Yo estoy acostumbrado a estar aquí, pero ya sé que esto es como el desierto, ¿eh? Los acostumbrados. Cuesta. Gracias. Empiezas, Ricardo, por favor. Te lo doy, sí. Bien, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que veo bastantes caras conocidas. Hacía tiempo que no nos veíamos. La verdad es que yo creo que es todo un esfuerzo acudir en un día de calor absolutamente insoportable a unas jornadas como esta. Antes de nada, agradecer al colegio, al decano, a la Junta, el que me haya convocado a este congreso, a este encuentro en el que celebramos el 425 aniversario del Colegio de Abogados de Madrid. Ya lo decía anteriormente Javier, yo he estado colegiado y estoy colegiado desde hace 47 años a este colegio. 16 años fui abogado ejerciente y el resto del tiempo he estado como no ejerciente, y por tanto hago mías, sin ninguna duda, los claros y los oscuros de la gestión tan complicada del Colegio de Abogados de Madrid. Agradecer de manera particular a Isabel y a Pilar su amable presentación, y naturalmente a Javier, que me lió. Yo ya estoy en una fase de mi vida, probablemente hoy sea mi última intervención pública en el colegio, porque me jubilo en octubre. Yo estoy en esa fase, como recordáis Battleby, el escribiente de Melville, ¿no? El que le preguntaban, ¿quiere usted hacer esto? Y siempre respondía, preferiría no hacerlo. Pues es un poco el caso en el que me encuentro yo, pero me pareció oportuno compartir con vosotros lo que es mi máxima preocupación, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, respecto a la situación de una jurisdicción que era, con claridad, la mejor jurisdicción de este país, y que hoy estamos haciendo oposiciones para ser la peor. Y yo creo que esto no lo merece la ciudadanía y desde luego no lo merecen los profesionales, y la propuesta que os voy a hacer es fundamentalmente autocrítica. Creo que todos los operadores jurídicos, unos con mayor responsabilidad que otros, pero todos tenemos que comprometernos en sacar esto adelante, porque si matamos la gallina de los huevos de oro, pues probablemente todo este negociado desaparezca. Bien, como sabéis, en España, como en tantas otras cosas, hay una excepción muy significativa en relación con la autocomposición si comparamos con los países europeos de nuestro entorno. En todos estos países hay una tradición muy solvente, muy fuerte, muy eficiente
de conciliación, de mediación y arbitraje, particularmente en la materia colectiva. Esto no ha sucedido en España y no ha sucedido por una razón esencial, y era la absoluta eficiencia de la jurisdicción social. Esta era una jurisdicción gratuita, cosa muy importante, que hay que mantener, era rápida y era ejecutiva. Se producían sentencias en plazos muy breves. La fase ejecutiva era más complicada, como sabéis, porque en general las sentencias colectivas tenían naturaleza declarativa y no de condena. Ahora trataremos sobre ese particular. Y las ejecuciones de sentencia normalmente eran mucho más dilatadas que en la fase declarativa de los procesos. Pero lo cierto es que esa era la situación de la jurisdicción y eso ha dado pie a que los operadores jurídicos hayan apostado mucho menos que lo hacen en otros países de nuestro entorno por la jurisdicción directamente. Esto ha supuesto que la jurisdicción se haya bloqueado. Os voy a dar datos, os adelanto que había hecho una presentación, parece que estamos en el siglo XX y no en el XXI, no hay medios técnicos para que os la pueda exponer, con gráficas para hacerlo más sencillo, pero creo que lo voy a hacer de una manera suficientemente operativa para que no os aburráis. Vamos a tomar referencias de los 3 últimos años. Entonces, ¿qué ingresó en el año 19? 432.489 asuntos en la jurisdicción social. Resolvimos 394.703 y quedaron, tomad nota, pendientes, 318.148. En el 20 entraron, a pesar de la pandemia, 400.056 asuntos. Resolvimos 335.499 y quedaron pendientes 376.335. En el 21 es el único año en el ciclo, no del 19, desde 2011, en que resolvimos más de lo que entraba. Entraron 445.837 asuntos y se resolvieron 454.344. Quedan pendientes 362.266. Claro, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es cómo hemos resuelto esos asuntos. Porque si tomamos esas referencias, moviéndonos en torno a 400.000, la capacidad resolutiva es verdaderamente muy importante, ¿no?, para el volumen de jueces, que ya sabéis que no es muy grande en la jurisdicción social. Pues se resolvió por sentencia en el 19, de todas esas cifras que os he dado, 46%. En 2020, 42%, y en 2021, os recuerdo que fue el año en que se resolvió más de lo que entró, desde 2011, primer año, el 44%. En la justicia dato a dato, ya os digo que todos estos datos que os estoy dando no son cosecha de Ricardo Bodas, son cosecha del Consejo. Justicia dato a dato, por cierto, es una herramienta de la que podéis disponer, es abierta, gratuita, en el Consejo General del Poder Judicial. Hay un referente que se utiliza en el Consejo, que es la calidad de la justicia, y se entiende que la justicia alcanza una mayor calidad cuando las sentencias las pone el juez o jueza titular. Bueno, ¿qué es lo que pasó en 2019? Pues de ese 46% de sentencias, el 20% las pusieron jueces de refuerzo, JAD o autorrefuerzos. En el 2020, el 80,2% lo pusieron los titulares, casi el 20% los que no eran titulares. Y en el 2021, que fue el año, creedme, que hubo mayor esfuerzo en esta cuestión para apoyar, reforzar debido al cataclismo que se había producido en el año 19. Pues el 74,9% de las sentencias las pusimos los jueces titulares. Estamos hablando de juzgados. En TSJs, Audiencia Nacional y, por supuesto, en el Supremo, la inmensa mayoría de las sentencias, el Supremo siempre, están puestas por jueces titulares. Pensad que este dato es engañoso. Y es engañoso porque en nuestra jurisdicción, como sabéis, hay una política muy generalizada en la que hay una negación a la acumulación de acciones y a la acumulación de procesos. Con lo cual, el porcentaje de sentencias habría que matizarlo. No puedo daros el dato porque ese dato no se publicita, pero todos sois profesionales, todos sabéis lo que está pasando y, por tanto, tenemos que matizar y mucho el dato que hemos visto con anterioridad. ¿Cuál es la duración media de los asuntos?
Bueno, pues he hecho la evaluación de los 3 años por juzgados, salas de lo social, nacional y supremo, y también Madrid. 2019, se tardaban 9 meses y 9 con un mes. 2020, 10,7, 2021, 11,2. Sala de lo social, 5,7, 19, 6, estamos hablando de meses siempre, 6,1 2020, 5 en 2021. Audiencia Nacional, 2,8, 19, 4,1, 20, 5,3, 21. Supremo, 14,8, 19, 16,8 2020, 18,5 en 2021. Madrid, esto que os voy a contar a lo mejor os entra la risa, ¿no? Pero en Madrid, los juzgados de lo social en 2019 tardaban 6 meses y medio. 2020, 7,9 y 2021, 8,5. Estamos hablando de medias. Estas medias significan que hay juzgados que están resolviendo en 3 meses y hay juzgados que están resolviendo en 2 años. Esto es importante, ¿no? Y el TSJ, en 2010 el TSJ ha ido razonablemente bien, 3,3 2019, 4,6 2020 y 3,8 2021. Esta estadística tiene trampa también, porque aquí se computa como resuelto todas las fórmulas de resolución: sentencia, autos de archivo, autos de desistimiento, conciliaciones. De modo y manera que las resoluciones se mueven en unos plazos más dilatados. Y el dato estrella que os voy a dar, que me parece que debería hacer reflexionar y mucho a quienes asumen responsabilidades políticas, tanto en el plano del Gobierno del Poder Judicial como en el plano de la Nación. ¿Sabéis cuánto dinero hemos pagado de salario de tramitación a cargo del Estado desde 2011 a 2021? 123 millones de euros. En Madrid, casi 23 millones de euros. Es decir, estamos hablando de cifras absolutamente escandalosas, porque con estos dineros se podría haber mejorado y haber hecho mucho más eficiente la Administración de Justicia de lo que tenemos en la actualidad. Bien, con esto, bueno, creo que estamos en condiciones de decir que estamos en una larga marcha, son muchos años, hacia la quiebra de la jurisdicción social. Están entrando más de 400.000 asuntos al año, no podemos resolver, es inasumible. Como habéis visto, la jurisdicción no está capacitada para resolver esto. Ya hemos visto que una parte muy importante de esta litigiosidad es artificiosa, porque solo ponemos sentencias por debajo del 50%. Por tanto, hay un porcentaje significativo, no os puedo dar el dato porque no se publicita, pero significativo, de autos de archivo, de autos de desistimiento, que revelan una querulancia absolutamente inadmisible. Pero sobre todo hay un volumen muy, muy alto de conciliaciones. Todo esto hay que sacarlo de la jurisdicción. Esto yo creo que la profesión, y me estoy refiriendo a vosotros, ya creo que he sido autocrítico y lo voy a ser más con los jueces, pero yo creo que tenéis que hacer un esfuerzo importante de autocontención. A la jurisdicción tiene que ir lo que tiene que ir a la jurisdicción. Todo lo que no es razonable litigar o todo aquello que se pueda conciliar, hay que apostar por ese tipo de fórmulas. Los datos que estamos manejando en general es que hay un buen número de órganos judiciales, un buen número, no voy a dar datos precisos porque no los tenemos, que están señalando en 2023-2024. Un número significativo también están señalando en 2025. Y un número extremo, pero es el caso de los juzgados de lo social de Sevilla, están señalando en el año 2026. Hay un compañero vuestro, al que yo creo que hay que saludar, que ha plantado un recurso de amparo que ha sido admitido por el Tribunal Constitucional porque le estaban señalando un juicio en Sevilla con 3 años de duración. Pero ojo, este compañero se dirigió previamente al Colegio de Abogados de Sevilla, que hasta ahora no ha dicho una palabra sobre el tema. Y por tanto, tenemos que tener en cuenta que esta pelea no se gana a título individual. Aquí no se trata de la tarea del héroe, es la tarea de las instituciones. Y las instituciones tienen que implicarse para resolver este tema. Fijaos que si sumáramos, lamentablemente no podéis verlo en la pantalla, porque estaban las estadísticas, si sumamos esas cifras medias, tiempo de juzgados,
tiempo de TSJs, tiempo de Tribunal Supremo, estamos hablando de cifras absolutamente inasumibles, socialmente inasumibles. El Tribunal Supremo en particular, en el que yo trabajo, como sabéis, está tardando, ahí está mi amigo Raúl, él lo sabe, 2 años y 2 meses en resolver las casaciones ordinarias y aproximadamente 2 años en resolver los recursos para la unificación de doctrina. Tened en cuenta que el Tribunal Supremo tiene utilidad si es capaz de estar resolviendo los problemas actuales. Si la reforma laboral entra en juego ahora, y hay N incógnitas, si nosotros somos capaces de darles respuesta cuando son actuales, cuando están vivas, antes de que se generalicen, estamos jugando el rol institucional que corresponde al Tribunal Supremo. Si esto lo vamos a resolver dentro de 6 años, pues lo que haremos, como estamos haciendo ahora, estamos haciendo historia del derecho, que está muy bien, pero evidentemente está muy lejos de lo que demanda la sociedad, de la demanda de justicia social de nuestra sociedad. Bien, ante esto vamos a entrar a las alternativas. Yo voy a haceros varias propuestas, pero estoy convencido de que vosotros seguramente tendréis también propuestas que poner sobre la mesa que entre todos tenemos que buscar. La primera, ya la he dicho antes, autocontención. No podemos matar la gallina de los huevos de oro. Es decir, tenéis que ser, os pido en este sentido, lo más responsables que se pueda. Es complicado, pero claro, la querulancia hay que cortarla en los juzgados. No podemos estar pleiteando una y otra vez con temas que ya sabemos cuál va a ser su resultado. No tiene ningún tipo de sentido. Hay que cortar ese tipo de fórmula. Y la segunda es absolutamente clave. Es decir, tenemos que fomentar la autocomposición. Hay que revertir la cultura de la jurisdicción para poner en valor las fórmulas de conciliación, mediación y arbitraje que están muy generalizadas en los países de nuestro entorno. Y la tercera propuesta que hago es la propuesta por el derecho colectivo y particularmente por las sentencias colectivas de condena. Tenemos que conseguir el que los litigios que puedan resolverse de manera global se resuelvan de manera global, pero no solo en la fase declarativa, porque la fase declarativa, si luego no se cumple, obliga a ir a pleitos individuales y volvemos a explotar en la jurisdicción miles de asuntos que pueden y deben resolverse en la ejecución colectiva prevista en los 247 de la ley reguladora. Fijaos, en este momento se está tramitándose el anteproyecto de la Ley de Eficiencia Procesal en el Servicio Público de Justicia y hay una apuesta muy decidida por la autocomposición, aunque con relativa coherencia. Ahora veremos que los servicios de mediación, arbitraje y conciliación, tan denostados, tan poco considerados, juegan un papel extraordinariamente relevante. Si no fuera por el SMAC estaríamos hundidos y ahora intentaré demostrároslo. Lo que sucede es que el SMAC es una herramienta absolutamente inutilizada y es inutilizada por una razón, porque el conciliador sabe lo que pretende el demandante, pero no sabe la posición del demandado. El demandado puede cumplir diciendo me opongo por las razones que alegaré en su día y no pasa nada. Entonces, en su momento, cuando estaba tramitándose, estaba gestándose el proyecto, nos pidieron a todos los órganos de la Administración de Justicia que hiciéramos propuestas. Y el Supremo planteó una propuesta que fue asumida por el Consejo General del Poder Judicial, que desde mi punto de vista es absolutamente equitativa y justa. Ya sabéis que ahora, si tú planteas la papeleta de conciliación o la reclamación previa o la papeleta de mediación, no puedes decir cosas diferentes en la demanda, salvo que sean hechos nuevos o de nuevo conocimiento. Y al revés, cuando vayas a demandar no puedes hacer algo distinto. Entonces nosotros lo que proponíamos es que los demandados en el momento de la conciliación identificaran los hechos y las causas de oposición, con un matiz. Cuando lo hicieran, luego no podían alegar distintas causas. Equilibrar. Bueno, pues esto, sorprendentemente, no ha salido adelante en el proyecto. Ha salido, como habéis visto, el que se han diferenciado las fechas de conciliación ante los LAG y el juicio. Y en la fase de conciliación, la parte demandada tiene que alegar hechos y causas de oposición, pero no se dice qué pasa si luego no lo cumple. Con lo cual,
nos encontraremos nuevamente con una situación de desigualdad. Los demandantes van a tener que someterse a lo que dijeron, mientras que el demandado puede someterse o no. Naturalmente ahí hay un juego, veremos a ver lo que dice la jurisdicción, porque tenemos que poner en valor la buena fe procesal para asegurar que efectivamente hay un equilibrio entre las partes. Pero algo que parece que iba de suyo, que era lógico, buscar ese equilibrio, y que sobre todo iba a permitir tanto a los conciliadores como a los LAG poder realmente buscar fórmulas de avenencia, porque si sabes la posición de la parte contraria, estás en condiciones de acercar posiciones. Si no la sabes, se convierte en un acto burocrático. No tiene ningún sentido. Estamos pagando unos centenares de profesionales que son licenciados en Derechos en el SMAC que se limitan a levantar acta. Y esto no tiene ningún tipo de sentido, hay que corregirlo. Ya sabéis que en la mediación ante el SIMA es distinto, porque ahí sí tiene por parte del demandado que alegarse hechos, motivos de oposición, pero como sabéis, el sexto ASAC no permite que las posiciones de las partes o de los mediadores se publiciten, cosa que nunca he entendido. Nunca he entendido, porque si el mediador hace una propuesta que mira por dónde coincide con el pronunciamiento judicial, el peso y el prestigio del mediador sube adelante. Por tanto, es muy bueno que haya ese conocimiento, pero, repito, el sexto ASAC lo impide. Entonces, el mediador va a tener los datos, pero nuevamente nos encontraremos ante el mismo problema. El demandante va a tener que someterse a su papeleta de mediación y el demandado no, con lo cual encontramos un nuevo desequilibrio totalmente injustificado. Os hablaba del SMAC. ¿Qué es lo que ha hecho el SMAC en estos 3 años que estamos viendo? Pues mirad, en el año 19 entraron 460.421 asuntos en el SMAC y se conciliaron 147.403, de los cuales 128.324 fueron de despido. En el año 20 entraron 293.878. ¿Os acordáis que los chicos del ESMAD cerraron? Se hicieron huelga de celo, ¿no? Y decidieron cerrar. Bueno, bajó por esto un porcentaje muy alto, pero a pesar de eso hubo 100.863 conciliaciones, de las cuales 91.063 fueron de despido. Y en el año 21, 314.477 entraron y se resolvieron con conciliación 132.109. Imaginaos si todo ese bote hubiera entrado en la jurisdicción. Es decir, hubiéramos encontrado que no nos movíamos en torno a 400 y pico mil, sino en 500 o 600.000 asuntos cada año. Bien, la búsqueda de la solución autónoma de conflictos. Yo creo que esto tiene que ser una alternativa real a la vía judicial. Lo que está claro es que esto es un elemento clave para promocionar los intereses económicos y sociales, va a beneficiar la competitividad y la productividad de las empresas, el buscar soluciones negociadas y sobre todo va a beneficiar a los trabajadores. Es por tanto una herramienta clave al servicio de las relaciones laborales, particularmente de las colectivas. Su objetivo es asegurar precisamente que toda esa litigiosidad no desembarque masivamente en la jurisdicción. Hay 2 alternativas: sentencias, sobre todo sentencias colectivas declarativas que no van a poderse ejecutar, títulos ejecutivos de condena que, cuando se alcance acuerdo en mediación, son posibles de ejecutar colectivamente. Y, por tanto, los plazos a la hora de resolver van a ser mucho más sencillos. Fijaos que es importante, precisamente por la razón de la coherencia entre la papeleta de mediación y la demanda, sobre todo cuando sean procesos de conflicto colectivo, que se cumplan los requisitos del 157.1a de la Ley Reguladora de Jurisdicción Social, que se identifiquen en la demanda datos, requisitos, características que permitan la individualización posterior. Esto es clave y la gente dice, bueno, estos son conceptos jurídicos indeterminados. El Tribunal Supremo ha resuelto esto. Hay un auto de 18 de octubre del 17, no hace falta que toméis nota porque os van a entregar la presentación. Está colgada ya en el site de la sección. Está colgada ya la... está colgada, mejor me lo pones. Y sobre todo la sentencia de 27 de septiembre del 18. Entonces ahí lo que se viene a decir es que los datos son esencialmente el número de afectados por el conflicto. Los requisitos son la manera en que están
todos esos relacionados con la pretensión y las características las que diferencien a cada uno de otros. Por ejemplo, imaginaos que estamos cuestionando un tema que afecta a la clasificación profesional. Pues habrá que identificar de los 100 afectados cuáles están en el grupo 1, cuáles están en el grupo 2, el número. No hace falta más. Con esas herramientas se puede ejecutar de manera colectiva. Bien, el funcionamiento del SIMA. Lamento que no esté aquí Beatriz, es una persona a la que yo creo que debe mucho en este momento las relaciones laborales, ha hecho un trabajo excepcional. Fijaos, en el año 19 hubo 392 procedimientos entre mediaciones y arbitrajes en el SIMA, de empresa 392, de sector 32 e intersectoriales 5. Bueno, pues se resolvieron 116 de esos litigios, que afectaban a 386.395 trabajadores. En el año 20, de los 384 asuntos que se vieron en el SIMA, se resolvieron 86, pero afectaron a 612.865 trabajadores. Y en el 21, de los 477, se resolvieron con acuerdo 139 que afectaron a 830.600 trabajadores. Daos cuenta de que es una herramienta con una potencialidad absolutamente grande, porque esas mediaciones no se litigan ordinariamente. Bien, por tanto, estamos ante dos vías de resolución de la litigiosidad. La jurisdiccional, que tenemos que continuar utilizando. Yo no estoy dinamitando en absoluto vuestra confianza en la jurisdicción, todo lo contrario. Lo que digo es que en estos momentos la jurisdicción, en los términos en los que nos encontramos, no funciona, no da respuesta en los términos que son razonables y por tanto tenemos que buscar otras fórmulas. Y esas fórmulas tienen que realmente apostar por la solución de los conflictos. Y eso pasa por un cambio de cultura. Y ese cambio de cultura tiene unos agentes fundamentales que sois vosotros, los profesionales. Es decir, tenéis que conseguir convencer a vuestros clientes de que las fórmulas de autocomposición, hoy por hoy, son mucho más eficientes, tanto desde el punto de vista declarativo como desde el punto de vista ejecutivo, que las fórmulas de jurisdicción, que lógicamente hay que utilizar en defecto de, cuando buscamos honesta y lealmente fórmulas de autocomposición que no funcionan, pues evidentemente hay que ir a la jurisdicción. Es muy importante, esto lo he hablado muchas veces con Beatriz, creo que había que hacer convenios entre el SIMA y la Sala Social de la Audiencia Nacional y los diferentes TSJs para que la información fluya. Es decir, no puede ser que la experiencia que tiene el SIMA o la experiencia que tienen los LAG o los tribunales a la hora de la conciliación no funcionen, no interactúen. Tenemos que conseguir que eso sea operativo para hacerlo mucho más eficientes. Y en esto yo creo que hay que conseguir una apuesta en la que yo creo que los colegios profesionales tenéis que jugar un papel muy importante. En estos momentos, tanto los mediadores como los árbitros menos, que el juego del arbitraje a nivel de conflictividad de ámbito superior a una comunidad autónoma ha sido prácticamente inexistente, no se juega el arbitraje, cosa que no acabo de entender, lo digo con sinceridad. A mí me parece que es perfectamente sensato que los negociadores de los convenios en frío, antes de que se activen los litigios, sean capaces de identificar protocolos de fomento del arbitraje, incluso de identificación de los árbitros potenciales con un sistema de insaculación, en fin, una fórmula que asegure la máxima imparcialidad para que esto funcione. Pero, como sabéis, en estos momentos la mayoría de los mediadores son mediadores propuestos bien por los sindicatos más representativos o por las patronales. ¿Qué sucede con esto? Pues sucede que la parte afectada que no tiene al mediador, digamos, de su cultura, pues se siente difícilmente representado en este, ¿no? Bien, yo creo que en eso los mediadores del SIMA han hecho un gran esfuerzo y lo han hecho muy bien, ya veis los resultados de los que estamos hablando, pero tenemos que conseguir también el promocionar desde los colegios profesionales a gente
preparada y cualificada que no necesariamente tenga que estar vinculado con las partes que van a participar en esas mediaciones o, en su caso, en los arbitrajes correspondientes. Y, por tanto, tenemos que apostar por unos mediadores que sean muy profesionales, que aseguren la celeridad, la audiencia, la imparcialidad y la contradicción y garanticen que se puedan alcanzar acuerdos. Con esto pasamos al segundo eje, que es el papel de la negociación colectiva en esta materia. Sobre esto he dedicado, ya lo veréis en la presentación, bastante esfuerzo a las comisiones paritarias de los convenios colectivos. Las comisiones paritarias son una herramienta absolutamente infrautilizada a la que tenemos que poner en valor. Y tenemos que poner en valor para que ahí se resuelvan y se resuelvan de manera eficaz, no solo por el acuerdo que se puede alcanzar, que normalmente ya sabéis que es difícil, sino por las fórmulas que se puedan obtener de mediación y arbitraje de la propia comisión. El sexto ASAC prevé que se constituya un órgano de 3 miembros, precisamente para evitar el empate, que es lo que pasa ahora, la comisión paritaria, partes iguales, pues la patronal adopta una posición y los sindicatos adoptan otra y normalmente no hay acuerdo. Pues esta fórmula, o buscar fórmulas a través de las soluciones que se hagan en la negociación colectiva prevista en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores. Bien, ya sabéis que el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores fija cuáles son las funciones de las comisiones paritarias. Las comisiones paritarias tienen necesariamente que constituirse en los convenios colectivos, y lo dispone el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores. Pero sus funciones son muy claras y muy rotundas. Interpretación de lo pactado, aplicación de lo pactado y, en definitiva, de lo que se trata es de la adaptación de la negociación correspondiente, con la interpretación que pueda corresponder. Bien, ya sabéis que en este papel es un requisito constitutivo para promover conflictos colectivos que estén relacionados con todas esas funciones, interpretación o aplicación, ir a la comisión paritaria. Si no se va a la comisión paritaria, os vais a encontrar que os van a desestimar la demanda. Ahí os cito algunas sentencias del Tribunal Supremo de 30 de septiembre del 20 o de 6 de abril del 22. Salvo, y esto está pasando también, porque el convenio colectivo no solo tiene que establecer la comisión paritaria, sino establecer su funcionamiento, sus plazos de resolución. En muchas ocasiones se reclama, no se convoca. Entonces hay una sentencia importante de la Audiencia Nacional. Todas las que os cito de la Audiencia Nacional son sentencias firmes. Sentencias no han sido recurridas, de 20 de mayo del 19, donde se dice que si el plazo previsto eran 7 días y en 7 días no se convoca, queda expedita la vía jurisdiccional, ¿no? Bien, algo que no hemos explotado en absoluto y que la ley prevé es la intervención de las comisiones paritarias en la resolución de los conflictos, de los periodos de consultas, de las medidas de flexibilidad interna y externa. Ya sabéis que esto se va a ajustar, va a depender de si está pactado en convenios colectivos que establezcan con carácter estatal este funcionamiento, pero es algo que tiene que resolverse y que tiene que resolverse en los términos que os he planteado. Si la posición patronal se hace inamovible y se hace inamovible la posición sindical, nunca vamos a resolver el conflicto. Hay que acabar con las posiciones maximalistas e encontrar fórmulas de acercamiento en ese sentido, ¿no? Bien, ya sabéis que los convenios colectivos negociados conforme a 83.2 y 3, convenios sectoriales interestatales o los convenios de sector estatal, pueden establecer sistemas para resolver las controversias. En el caso de que sean arbitrajes, el laudo arbitral tiene el mismo valor del convenio colectivo y puede impugnarse por las mismas vías del conflicto colectivo, impugnación por ilegalidad o impugnación por lesividad. Ahí hay un número de sentencias muy importantes en relación con el acuerdo logrado en la comisión paritaria, que tiene valor de convenio colectivo, es muy importante, pero los acuerdos de interpretación, aplicación o adaptación, no los de negociación, ahora veremos eso. Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de noviembre del 21 o de 24 de noviembre del 21. Por tanto,
hay que partir de que estos acuerdos son muy importantes y van a tener el valor del convenio colectivo. Por tanto, hay que llamar a la responsabilidad de los negociadores para conseguir que cumplan su función. Bien, el aspecto más conflictivo de las comisiones paritarias ha sido su composición. Bueno, como hemos visto, su función determina todo. Es decir, está claro que si se trata de interpretar o aplicar o adaptar el convenio colectivo, pues lógicamente tiene que formar parte de la comisión paritaria quien lo haya suscrito, ¿no? Hay alguna sentencia que me ha parecido interesante citaros, de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre del 17, en donde se decide en el convenio colectivo que la composición de la comisión sea el comité y 2 miembros de la comisión negociadora. Bueno, pues se discutía esto, diciendo, mire usted, los negociadores del convenio han querido que la interprete o la aplique quien han considerado oportuno y por tanto se le da valor. Por tanto, todos los no firmantes del convenio pues van a estar excluidos de la negociación, de la composición de la comisión paritaria. Hay un número de sentencias muy importantes, el Tribunal Supremo de 27 de septiembre del 19 y otras más, ¿no? Sí, citaros una sentencia que a mí me llamó la atención, que además nos cascó a la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo de 15 de marzo del 18. Se trataba de un convenio colectivo que se prorroga, pero no se prorroga automáticamente, se prorroga parte del convenio y otra parte no. Entonces, un sindicato que había firmado el convenio original, pero no firma la prórroga, que tenía aspectos no previstos en el convenio original. La audiencia decidió que no tenían derecho a formar parte del mismo y el Tribunal Supremo nos dio un capón diciendo que sí. Excuso deciros que no comparto ese criterio, pero negaré haberlo dicho. Bien, evidentemente cuando las funciones se acomodan a lo previsto en el 91 del Estatuto de los Trabajadores, está perfectamente legitimada la exclusión del sindicato que no ha firmado. Audiencia Nacional, 22 de junio del 21. Os voy a remitir a una sentencia del Tribunal Supremo que me pareció importante, de 15 de noviembre del 21, en donde nos encontramos con una comisión paritaria de naturaleza negociadora. Hacemos ahí un paréntesis. Esto es una contradicción en sus propios términos. No puede haber una comisión paritaria que negocie. Es otra cosa. La comisión paritaria exclusivamente tiene las funciones de interpretación y aplicación. Pero en este caso tenía naturaleza negociadora. Y un sindicato que no había firmado el convenio solicita la incorporación precisamente por su naturaleza negociadora. Y se le dice, por el Tribunal Supremo, la sentencia de 15 de noviembre del 21, que no le corresponde porque ni en el momento de la firma del convenio tenía la legitimidad prevista en el 81, en el 87, ni la tenía en el momento de la constitución de la comisión negociadora. También una sentencia importante de 29 de marzo del 22 que afecta al convenio de banca, en el que también queda excluida de la comisión paritaria los que no habían firmado el convenio. Bien, vamos a ver el funcionamiento de las paritarias y la problemática que normalmente se plantea. Primero, en cuanto a la interpretación, las reglas son las clásicas de la interpretación de los convenios y de los contratos. Interpretación literal, Audiencia Nacional 22 de febrero del 19, o intención negociadores, que es la prioritaria, e interpretación sistemática e histórica. No cabe la aplicación analógica ni el espigueo. Tribunal Supremo, 22 de octubre del 29. Fijaos que cuando en la interpretación de un precepto del convenio caben varias opciones que no desbordan esa fase de interpretación, es decir, que no novan lo negociado, cabe que la comisión paritaria elija la que quiera. Es su función, siempre que, repito, se acomode a la pauta interpretativa correspondiente, ¿no? Así lo ha dicho la Audiencia Nacional el 4 de diciembre del 19. Sin embargo, se ha negado que la comisión paritaria pueda negociar un reglamento electoral, y es obvio, es negociación en sus propios términos, ¿no? Pero, sin embargo, sí se ha admitido por el Tribunal Supremo el 9 de octubre del 19 el que se puedan identificar los requisitos necesarios para la percepción de un complemento de productividad ajustado a lo pactado en el convenio colectivo. Obviamente, si la comisión negociadora se limita a la aplicación de disposiciones del convenio y no a pactar otras novedosas,
no desborda sus funciones aplicativas. Audiencia Nacional, 16 de marzo del 22. Si el convenio encomienda a la comisión paritaria supervisión de procesos selectivos, el sindicato no firmante no tiene derecho a participar. El Supremo, 10 de septiembre del 19. Fijaos que el Supremo también, relacionado con lo que os comentaba antes de las funciones de mediación de la comisión paritaria en todos los procesos de flexibilidad o interna o externa, ha habilitado la posibilidad también de que la paritaria intervenga, porque así está previsto de manera rotunda, en los descuelgues de convenio del 82 del Estatuto de los Trabajadores. La sentencia muy interesante de la Audiencia Nacional, muy reciente, de 15 de marzo del 22, que permite que la paritaria disponga, con arreglo a convenio, sobre descuento de los días que estén programados en la bolsa de horas, con arreglo a lo pactado en el convenio colectivo, ¿no? Hay una sentencia también reciente del Tribunal Supremo de 15 de julio del 21 relacionada con el tema de la regulación de vacaciones, que no se discutía que tradicionalmente se arreglara en la comisión paritaria, pero en esta ocasión se produce una variación precisamente relacionada con el COVID, con el conflicto del COVID y con la imposibilidad de mantener los criterios anteriores, y el Tribunal Supremo lo valida. Cuando superamos esa frontera y nos vamos a las comisiones paritarias negociadoras, que os repito es una contradicción en sus propios términos, entonces ya no estamos ante una comisión paritaria, estamos ante una comisión negociadora. Ya no puede llamarse comisión paritaria. Y en esto hay una confusión importante, porque cuando se produce una negociación en la comisión paritaria puede deberse a diferentes causas. Primero, que el propio convenio colectivo le encomiende funciones negociadoras, que es de manera rotunda, quede claro que son funciones negociadoras. ¿Qué hay que hacer frente a esa decisión del convenio? Impugnar el convenio, porque el convenio está vulnerando la legalidad, porque otorga a la comisión negociadora funciones diferenciadas. Esto está claro. En el caso de que es el más habitual, de que la comisión negociadora en la práctica, en la comisión paritaria desborda sus funciones de interpretación y aplicación y empieza a negociar. Carga probatoria de que efectivamente se está negociando corresponde a quien lo alega. Pero lo que no cabe, que es lo que se está planteando en muchas demandas y que son demandas que obtienen resultados negativos, es que cuando la paritaria empieza a negociar, el sindicato no firmante dice: como está usted negociando y yo estoy legitimado, quiero entrar a la paritaria. No. A la paritaria usted no puede entrar. Puede entrar a la comisión negociadora que está negociando, pero no a la paritaria. La paritaria solamente permite su presencia a los sindicatos que han firmado la comisión negociadora. Una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo de junio del 22, donde se planteaba este problema. Primero, era una cuestión de carga probatoria, de que efectivamente la comisión era negociadora, pero lo que se reclama es: como entiendo que es negociadora, yo tengo derecho a participar en la comisión paritaria. Y hemos dicho: no, usted si acredita, que no lo acreditó, pero si hubiera acreditado que efectivamente la comisión estaba negociando, usted no tiene derecho a participar en la paritaria, pero sí tiene derecho a participar en esa negociación, pero ya no en la paritaria. No está usted en la paritaria. Remato esta cuestión con la posibilidad de que encontremos fórmulas en la negociación colectiva para conseguir negociar también los conflictos individuales. El artículo 91 lo posibilita, lo dice expresamente, que cabe la resolución de controversias de carácter individual cuando las partes expresamente lo pacten. El artículo 4.6 del sexto ASAC establece que no entra dentro del acuerdo interconfederal la conciliación o la mediación de cuestiones individuales, pero no cierra el camino a que esto se pueda hacer. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues a través de la negociación colectiva. Cabe perfectamente la posibilidad de que se establezca, se decida en la negociación colectiva, al igual que hoy tienes que litigar los conflictos colectivos, pues que se litiguen ante la paritaria los individuales. Y hay
el propio Sexto ASAC, en su artículo 6, dice que la comisión paritaria tendría que delegar en 3 de sus miembros. Fijaos que si se funciona con buena fe y lealtad en este sentido, el tercer miembro podía ser rotativo, de manera que esto posibilitara que todo el mundo, por razones obvias, jugara limpio. Porque claro, si hay una posición de siempre dar la razón a la parte de la que tú formas o en la que te has constituido, perdería de sentido esta funcionalidad. Por tanto, se trata de una opción posible, una opción complicada, lógicamente es difícil que esto pudiera articularse en negociación colectiva sectorial, pero sí en los convenios colectivos de empresa. Sí podría ser una solución que posibilitara el que se resolviera y que además el título que se obtenga fuera suficiente para posibilitar su ejecución. Esto obligaría a que se solicitara la inclusión dentro del propio Sexto ASAC. La Comisión de Seguimiento del ASAC lo comprobaría y admitiría con todo lo que esto comporta. Y pasamos ya a la parte final, que es lo que os comentaba, la apuesta por el derecho colectivo. Excuso deciros que esta ha sido mi trayectoria profesional, siempre he querido el derecho colectivo. Creo que el derecho colectivo es la herramienta que conecta y asegura los intereses de las empresas y también los intereses de los trabajadores. Y el problema con el que nos hemos encontrado históricamente es que toda la litigiosidad colectiva terminaba como un embudo, porque las sentencias lo que hacían eran pronunciamientos declarativos. En la reforma de 2012 se introduce un cambio radical. Si este cambio se hubiera aprovechado de una manera eficiente, hoy no estaríamos donde estamos. En esa reforma, en el artículo 157.1a, se prevé la posibilidad de plantear sentencias colectivas de condena. Es decir, que el título ya comportara la condena y tuviera, como os decía antes, los datos, los requisitos, las características que permitieran la individualización posterior. Si eso se hace así, el título va a ser un título ejecutivo de condena. Cumplirá porque el fallo de la sentencia recogerá esos datos, esos requisitos y esas características que van a permitir su ejecución colectiva. Bien, el rodaje ha sido absolutamente insuficiente, frustrante. Podíamos haber cambiado la cara de las relaciones laborales colectivas. No ha sido así por una razón, y es porque las demandas no cumplen los requisitos de manera muy generalizada. Es verdad que este es un tema complicado, pero el que sea complicado no quiere decir que no deba abordarse. Y para abordarse, los representantes de los trabajadores tienen que hacer un uso muy eficiente de la información que tengan de la empresa, sistematizarla y poder manejarla en el momento correspondiente para poder identificar esos datos, esos requisitos y estas características. Cuando no lo hagan así, pues evidentemente la sentencia continuará siendo declarativa y si no se cumple, nos encontraremos miles de juicios, sentencias contradictorias probablemente, recursos de suplicación, unificaciones de doctrina, en definitiva, ineficiencia. No obstante, ha habido un rodaje, os he situado ahí un número muy importante de sentencias del Tribunal Supremo, pero también de otros órganos, Supremos 2 de marzo del 16, Galicia 18 de octubre del 18, Burgos 11 de febrero del 19, Galicia también de 18 de febrero del 19, Madrid 16 de diciembre del 10, en fin, un número importante de sentencias. Las últimas son de Castilla-La Mancha de 31 de marzo del 22 y de 5 de abril del 22, donde se han ejecutado colectivamente sentencias de conflicto colectivo de condena, porque se reunían los requisitos. Pero como veis, en términos porcentuales es una broma, el porcentaje es verdaderamente muy pequeño. Se ha abierto un camino muy rotundo, y además se ha abierto por el Tribunal Supremo, porque la Audiencia Nacional habíamos dicho, con razón creo, que las sentencias de despido colectivo no podían ejecutarse colectivamente, porque el presupuesto para ejecutar un título ejecutivo es que en el título se contengan pues, los elementos para hacerlo, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, pues en un despido colectivo de 3.000 trabajadores, de los cuales 300, no sería extraño, tienen problemas concretos. Tienen problemas de reconocimiento de antigüedad,
porque han tenido contratos en fraude de ley, tienen problemas de que se les abonan retribuciones, se les compensa, se absorbe, problemas de posibles bonus. Imaginaos todo eso en una ejecución colectiva sin título alguno. Es empezar de cero, ¿no? Realmente. Pero bueno, el Tribunal Supremo lo habilitó y por tanto este es un camino expedito. Ha funcionado muy poco, pero hay un número ya significativo de sentencias que han ejecutado despidos colectivos nulos, que ya sabéis que otra es otra, el despido colectivo injustificado no se permite la ejecución, no se sabe muy bien por qué, pero el despido nulo sí. Entonces esto empezó con la sentencia del Supremo de 20 de abril del 15, pero hay ya otras sentencias del Supremo de 8 de abril del 16, 23 de marzo del 17 y de algunos otros tribunales superiores. También del Tribunal Supremo reciente de 17 de junio del 20. Fijaos que el número es una broma, ¿no? O sea, esto demuestra de manera como bastante rotunda que el juego que está dando este instrumento pues es un juego infinitamente menor de lo que correspondía. Bueno, pues nos volvemos nuevamente a la ley de eficiencia. Cuando se nos pidió al Tribunal Supremo que hiciéramos propuestas, hicimos una propuesta que obligaba única y exclusivamente a modificar el reglamento de los despidos colectivos para que la empresa, que no tiene ningún problema en esta cuestión, cuando notifica a la representación de los trabajadores su decisión de despedir, una vez concluido el periodo de consultas, identifique esos datos. Va a afectar a tantos trabajadores de tales centros de trabajo que están encuadrados en tales grupos profesionales, de manera que eso posibilitará que los sindicatos, que son los sujetos colectivos que tienen que ejecutar, dispongan de los datos, de los requisitos y las características para conseguir que la sentencia sea de condena. Muy importante que tengáis en cuenta, ya hay un número muy grande de sentencias del Supremo, la última de 23 de junio del 2021, cuando estamos ejecutando despidos colectivos nulos, hay salarios de tramitación, nos acordamos de los 123 millones aquellos, con lo que tardamos en resolver, imaginaos despido colectivo nulo o no nulo, pero que finalmente el Tribunal Supremo decreta la nulidad 6 años después, salarios de tramitación que hay que pagar. Bien, para recurrir estas sentencias en las que se declara la nulidad del despido, hay que consignar los salarios de tramitación. Esto ya lo habilitó la Audiencia Nacional en mi época, porque es patente que el empresario no tiene ninguna dificultad para hacer el cálculo de qué se haga tramitación. Sabemos quiénes son los trabajadores despedidos, sabemos su salario y por tanto es hacer una regla de tres, no hay más discusión, ¿no? Y termino con cuestiones procesales que se han planteado, que son pocas, pero ya hay algunas interesantes. La primera de ellas, que ya sabéis que el presupuesto de legitimación, tanto cuando corresponde al sindicato o a los representantes unitarios, que tienen que acreditar la representación de los trabajadores individuales en cuyo nombre ejecutan. Hay una sentencia de la Sala de Sevilla de 28 de abril del 21 que anula el procedimiento precisamente porque el sindicato no había acreditado que representaba, que le habían autorizado para hacerlo, ¿no? Y una sentencia, dos sentencias del País Vasco de 14 de diciembre del 21 y de 25 de diciembre del 21, en donde hay acuerdos transaccionales que están en ejecución colectiva, homologados por el órgano judicial, en el que se pacta, entre otras cuestiones, que los trabajadores que habían sido despedidos, como son readmitidos, tienen que reintegrar las indemnizaciones que se habían puesto a su disposición. Esto no se produce, la empresa, que también es un sujeto legitimado para hacer la ejecución colectiva, lo promueve y, por tanto, se admite sin ningún tipo de problema, ¿no? Cuando se declara la nulidad del despido colectivo y se promueve ejecución colectiva en la que se pide la extinción de los contratos por imposibilidad de readmisión, se tramita en el incidente correspondiente y se ejecuta sin ningún tipo de problema. Ahí hay un auto de la Audiencia Nacional de 26 de julio del 21 que lo habilita, ¿no? También os cito otro auto de la Nacional de 2 de julio del 21, en donde en un despido colectivo se discutía
la reducción de salarios de tramitación, porque durante ese periodo de tramitación se presumía que los trabajadores, en este caso eran pilotos despedidos, habían prestado servicios en otras compañías o habían percibido el subsidio de desempleo. Ya sabéis que el acceso a esta información está vedada para título personal para las empresas, pero pueden hacerlo a través del tribunal, que es lo que pasó, y se le exigió al SEPLA, que era el sindicato demandante, que diera esos datos, los que se hizo, y efectivamente así se promovió, ¿no? Y luego, un auto de Cataluña, también reciente, 12 de enero del 22, donde se promueve la ejecución colectiva, se constata en el incidente correspondiente la imposibilidad de readmisión, se fija la indemnización suplementaria prevista a estos efectos y también los salarios de tramitación correspondiente. Citamos una sentencia importante del Tribunal Supremo, de 18 de junio del 20, antes lo hablaba con Javier con el tema de Coca-Cola, en donde se debatía en un supuesto de nulidad del despido. La empresa había cerrado el centro de trabajo originario y readmite a los trabajadores en un centro que no obligaba a traslado. Sí a desplazamiento, pero no a traslado. Se entiende que la readmisión es regular, que no justifica, por tanto, la extinción del contrato. Y una sentencia que me ha llamado también la atención, curiosa, pues hablaba de la famosa querulancia anteriormente, es de la Sala de Canarias, Tenerife, de 22 de abril del 22, que es un trabajador que está promoviendo la ejecución colectiva de su despido, no él, sino el sujeto colectivo correspondiente al que había autorizado, y al mismo tiempo promueve la demanda de impugnación de despido. Y entonces el tribunal le dice, se siente, aquí hay litispendencia, si usted está en la ejecución colectiva no tiene la posibilidad de promover la acción de impugnación individual del despido. Y con esto termino esta exposición, esperando que os haya sido de utilidad. Muchas gracias. Vamos. Es que, bueno, si queréis... Sí. Y bueno, yo creo que, gracias Ricardo, lo prometido yo creo que hemos cumplido. Ha sido una lección magistral, ha habido datos, ha puesto de manifiesto la realidad de lo que tenemos y soluciones que están a nuestro alcance. No necesitamos de entornos externos al ejercicio de nuestra jurisdicción o de nuestro día a día para poder tener cierta capacidad de hacer. También es verdad que, bueno, yo también, como Ricardo, me muevo mucho más en lo colectivo, le decía a Pilar, que en el resto, con lo cual yo también estoy más cómodo en lo que se está diciendo, algunos otros no. Y yo creo que tenemos como 10, 15 minutos, ¿no?, para hacer preguntas, así que es poco para lo que habituamos aquí. 10, pues 10, bueno. Si quieres empezar. Es una pregunta sobre un dato. ¿Están disgregados los datos sobre las insolvencias, los procedimientos que acaban en decreto de insolvencia? Es que al hilo de lo que usted nos planteaba, de que por parte de nosotros desincentivar estas demandas, muchas veces por la estructura económica de mucha pyme que tiene una situación de insolvencia, al final es como desde la defensa de trabajadores que te ves abocado a agotar el procedimiento, porque es que si no, no va a cobrar. Y muchas veces mucho procedimiento, que es que ahora no hay objeto, pero es que la conciliación es literalmente imposible. Incluso con el empresario delante, o sea, es que no te fías, es que sabes que es que yo en el SMAC no le voy a conciliar porque sé que el Fogasa finalmente, de hecho hoy vengo esta mañana de conciliar esto, y estaba el empresario y a la letrada del SMAC se lo dijimos con el letrado de la empresa delante, es que no sé si va a ser solvente, y de hecho el propio letrado de la empresa me lo decía, dice, bueno, ya veremos si cuando tengamos la demanda opuesta hay dinero para conciliar. De hecho le ofrecíamos una rebaja sustancial de la liquidación y del despido, y el letrado me decía, bueno, pues cuando tengamos la demanda repartida y demás, ya veremos el dinero y lo conciliamos. Y si no, pues hasta el final, hasta el decreto de insolvencia y demás. Bueno, no sé si me oís. ¿Me oís? Sí. Bueno, yo he sido cocinero antes que fraile, por tanto no voy a pontificar en absoluto con esto. Vamos a ver, nos encontramos con un problema muy complicado. Creo que todos tenemos que ser conscientes de que este volumen de litigiosidad acredita por sí mismo que hay mucha litigiosidad artificiosa. Una parte de esa litigiosidad es querulancia pura y dura, otra importante, la que tú dices,
de que no tienes información, no tienes elementos que te permitan conocer si tiene sentido o no tiene sentido este asunto. Y otra parte en donde se ha podido conciliar. El otro día hablaba con una inspectora del Consejo que me decía que en provincias los abogados habláis más entre vosotros que en Madrid. Que en Madrid la gente habla ya cuando está el toro delante. No, yo creo que esa es una mala práctica. Tenéis que ser capaces de hablar entre vosotros con mayor facilidad. Y luego yo creo que hay algo que sí es importante, que es una aportación que hizo la Audiencia Nacional y que mantiene, que es la mesa de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Yo creo que la solución de esto o la buscamos entre todos o no hay solución. Entonces, ¿qué era la mesa? Pues era un sitio en el que estábamos representados todos, los jueces, los fiscales, los secretarios, los sindicatos, la patronal, el SMAC, la SIMA, la Inspección de Trabajo, un montón de gente. ¿Cuál era el objetivo? Pues pactar un protocolo de buenas prácticas. No se votaba, solamente lo que había conformidad, lo que había acuerdo. Este tema que tú planteas, pues a mí se me ocurre que podría tener una relativa facilidad. Habría que ver problemas de datos, habría que reflexionar. Pero bueno, el que pudiéramos hacer público en los decanatos correspondientes un listado de empresas insolventes. No parece que sería desproporcionado. Habría que estudiar el tema de datos. La verdad que estoy hablándote ahora improvisadamente. Pero eso podría ser una herramienta que garantizaría, sin duda, pues un montón de vías para dar seguridad jurídica. Porque, claro, si te concilias sabiendo de que la empresa es insolvente, puedes encontrarte problemas con el Fondo de Garantía Salarial. Entonces, esta podría ser una herramienta. Entonces, de lo que se trata es de que entre todos tenemos que buscar las maneras de darnos cuenta de que lo fácil, que es la gratuidad, que yo defiendo, yo romperé siempre una espada por esto, pero si seguimos así, llegará un momento en que la gratuidad se va a poner en jaque, porque, claro, una litigiosidad desproporcionada y brutal demuestra que, repito, hay mucha querulancia, hay mucha irresponsabilidad. Ya sabéis que hay una política muy restrictiva en cuanto a sentencias de condena, etcétera, con sanciones de temeridad, pero bueno, a mí me parece que ese juego deberíamos evitarlo en la medida en que fuera posible. Bueno, creo que se me va a oír bien desde aquí. En primer lugar, don Picardo, muchísimas gracias por tu ponencia. He tenido la suerte de ejercer el año, bueno, hace ya 27 años, y es verdaderamente ocupado de lo social y luego en la Audiencia Nacional de Conflicto Colectivo. Comparto parcialmente lo que dice el compañero, todavía, sobre todos los que somos defensores de trabajadoras y trabajadores, nos vemos abocados en muchísimas ocasiones a tener que presentar la demanda. Siempre intentamos conciliar antes de presentar la papeleta de conciliación. Antes de presentar la papeleta de conciliación, llamamos a la empresa, llamamos al representante legal de la empresa para intentar conciliar. Muchas veces, insisto, y estoy hablando de más del 95% de los casos, nos vemos abocados no solo a presentar la papeleta, sino también la demanda. Entonces, la parte más débil de esta jurisdicción, ¿no?, trabajadoras y trabajadores, nos vemos abocados, insisto, a tener esa litigiosidad que muchas veces no nos gustaría tener. Dado que la ponencia era respecto de alternativas, y como ya le digo, que llevo sufriendo durante muchos años esta jurisdicción, porque antes de abogado también soy abogado social, y me he dedicado prácticamente en exclusividad a esto, se me ocurren solamente, por no ser demasiado acaparador, ¿no?, en la intervención, solamente 5 medidas que creo que servirían como alternativa a la jurisdicción social y que pongo aquí a disposición de todos los comparecientes. En primer lugar, y usted ya lo ha reflejado, que realmente el SMAC haga su función de mediación y de conciliación. No, ¿tienen ustedes acuerdo? Y si no, se cierra. Me ha parecido muy loable la idea que ha tenido de decir que en el acta de conciliación se tiene que reflejar las causas de oposición de la parte demandada. No eso de me opongo y ya luego veré. Creo que eso facilitaría bastante, ¿no?, el que luego pues la empresa o el representante de la empresa pues pueda alegar lo que quiera en el juzgado. Esa era una. La segunda, yo creo que habría que hacer una modificación del artículo 33 para que el FOGASA se hiciera cargo de las insolvencias de actos de conciliación en el SMAC, porque nos obligan a tener que presentar una demanda para
evitar. Si sabemos que la empresa es insolvente, porque ha cerrado, ha desaparecido, pues directamente con el acta de conciliación del SMAC se podría quitar un poco de esta sobrecarga que tienen los juzgados. Una tercera medida, y que también se ha hablado, la sanción y la temeridad. No solo por la no comparecencia al SMAC, que está puesto en el artículo 66, la sanción del artículo 75, que se aplique de verdad. Yo en 27 años y en más de 500 juicios lo he visto en una ocasión. Y porque la Comunidad de Madrid me suspendió en 7 veces para algo que era algo numérico. Pero solo lo he visto una vez, señoría, una vez, la sanción por temeridad. Otra medida que se me ocurre, ¿no? Volver al reconocimiento de improcedencia. Si lo anterior a febrero del 2012, ¿no? Si la empresa decide y decide sin causa, porque es en la que nos vemos en el 95% de los casos, ¿por qué hay que ir al SMAC? Que se reconozca la improcedencia, que le pague la indemnización como manda la ley y ya está. También podríamos evitar diversidad. Y por último, insisto, para no sobrecargar demasiado, ¿no? La declaración de insolvencia inmediata después de los autos que nos hemos encontrado derivados de la jurisdicción mercantil, donde hay un auto de apertura y cierre del concurso. Apertura y cierre del concurso. Oiga, si ya tengo un auto, ¿vale?, de un magistrado, una magistrada que dice que se abre y se cierra el concurso por falta de masa activa, y se cierra la página del registro mercantil, ¿por qué tenemos que esperar 4 meses a la declaración de insolvencia a presentar escritos? No sé, solamente planteo eso y le reitero mi agradecimiento por su ponencia. Bueno, pues yo te agradezco también tus aportaciones. Hombre, el tema del Fondo de Garantía Salarial es complicado y es dudoso, salvo que se le obligara al fondo a acudir a las conciliaciones, que si no, claro, se puede encontrar con títulos ejecutivos artificiosos o fraudulentos. Eso es muy complicado que prospere. El tema de lo del SMAC, a mí me parece que es clarísimo. El problema es que en la ley de eficiencia no ha colado. O sea, yo creo que es inadmisible que haya unos centenares, no sé exactamente el número, pero estamos hablando de centenares en todo el país, que son profesionales, licenciados en Derecho, que están infrautilizados, están levantando actas que podía hacer cualquiera. No tiene ningún sentido. Hay que conseguir que esa fase realmente sea una fase en que el funcionario intervenga para intentar avenir a las partes. Bueno, el problema es que, no sé por qué, en la ley de eficiencia no ha entrado. Pero bueno, ahí está la presión de los colegios profesionales también para conseguir buscar fórmulas que mejoren esta cuestión, ¿no? ¿Tenéis alguna intervención más? Sí, venga. ¿Tenemos tiempo a una o no? Es que 3 minutos tenemos, ¿no? Es que empieza la mesa siguiente a las 6. Me han pedido que en realidad dejara 10 minutos, pero si es muy breve. Venga, muy breve. Muy breve, venga. Hola, muy buenas tardes. Bueno, soy José Ignacio. ¿Funciona? ¿Sí? Sí. Hola, soy José Ignacio Torres. ¿Qué tal, Javier? Ricardo, nos hemos conocido en alguna jornada de relación con el tema del SIMA. Bueno, yo fui vicepresidente en el 2018 y presidente en el 2019 hasta septiembre de la Fundación SIMA, y de cual ha hecho en falta a Beatriz Losada de estar aquí defendiendo una institución en la cual surgió del espíritu del diálogo social y bueno, ahora se ha visto un poco distorsionada por la participación de la administración pública, por razones de fundación pública y tal. Pero sí que he echado en falta alguna mención en relación al tema de las conciliaciones en materia de instancia y de intereses individuales, que por ejemplo sí en Aragón sí que se resuelven cuestiones de cuestiones incidentales individuales, no así como en el SIMA, no así como por ejemplo en el SMAC como en Madrid. Pero sí quiero hacer una reflexión en cuanto al tema de que cuando acuden las empresas, insisto que yo venía por parte de CEPIME, ¿vale?, ese personajillo que aparece cuando aparecen las imágenes de diálogo social, UGT, Comisiones Obreras, COE, y hay un cuarto personaje, ese es el de CEPIME, de las pequeñas y medianas empresas, en el cual cuando se participa en ese intento por el tema de mediar en un conflicto colectivo de carácter interterritorial, ¿vale?, comunidad autónoma, terminan las empresas siempre por optar a la Audiencia Nacional, ¿vale? Yo creo que hay una falta de voluntad, por lo menos es como detectamos a la hora de identificar el itinerario, la histórico de situaciones que se plantean en el SIMA, en el sistema de intermediación y arbitraje,
en el cual yo creo que a veces los empresarios, insisto que esto es como tirar una piedra a mi propio tejado, como los empresarios no siempre están bien asesorados desde el punto de vista jurídico. Es decir, conviene más desde el punto de vista de pasar una minuta de facturación, ir a un conflicto de audiencia nacional en lugar de recurrir a una mediación, una conciliación que acota tiempos y abarata costes, ¿no? No, tranquila. Entonces, es habitual. Solo un segundito, Isabel. Es que Solo le Javier, digo. vale. Vamos a ver, el problema que nos encontramos con la nacional es precisamente el que la nacional va como un tiro y por tanto a la gente le puede interesar jugar más al juicio que a la conciliación. Pero, por eso decía que si consiguiéramos publicitar las propuestas de mediación y comparáramos con la sentencia, vuestros clientes podrían constatar que en muchas ocasiones o están mal asesorados o han hecho una apuesta errónea. Nada más. Gracias. Oye, lo de la sección el mes que viene no, en 3 semanas nos vemos otra vez. Espero que estéis en el colegio, mejor que aquí, que tenemos una ponencia interesante sobre cómo montar el informe económico en los temas de despido colectivo, modificación y cuestiones por el estilo, y su incidencia en la legislación. Así que os esperamos en 3 semanas. Hasta luego. Bueno, y mil gracias y perdón por ser la mala de la película, pero gracias y enhorabuena por esta ponencia magistral. Gracias a todos.